¿Qué tal, José Carlos? ¿Qué haces? ¿Tiene algo tu botella con agua? Te ves preocupado. No, lo que pasa es que al tomar agua recordé que ahora que estuve trabajando con mis alumnas y alumnos la Agenda 2030, una de ellas mostró interés en el objetivo número 6. ¿El de agua limpia para todas y todos y saneamiento? ¿Por qué? Así es. Después de analizar todos los objetivos, realizamos una actividad con la técnica de los por qué, en la que se pide a alumnas y alumnos pensar en un problema que les afecta directamente o a su comunidad y lo tenían que relacionar con lo que propone la Agenda 2030 para darle solución. La alumna comentó que la escasez de agua era su mayor problema y que debido a eso no se cubrían todas sus necesidades. Pero, ¿cuál es tu preocupación? Precisamente que la escasez de agua afecta no solo a mi alumna, sino a un porcentaje grande de la población mundial. Eso estaba reflexionando al tomar agua. Pero eso no es todo. Al realizar la actividad, noté que aún había confusión al momento de diferenciar un problema y una necesidad. Ahora entiendo lo del objetivo 6 de la Agenda 2030. Después me cuentas la situación. Pero sé que para todo problema existe una solución. Ahora tengo otra duda. ¿Por qué comentaste que algunos de tus alumnos y alumnas confunden lo que es un problema y una necesidad? Porque al realizar la dinámica, entramos en polémica por los resultados de la actividad. Y eso me preocupa, ya que deben de tener muy clara la diferencia para poder trabajar sus proyectos tecnológicos. Con razón estás preocupado por el asunto de tu alumna y el resultado de la actividad, ya que el primer paso del proyecto es identificar necesidades y plantear problemas técnicos derivados de ellas. Si se confunde será complicado, pero con nuestro tema de hoy, parte de tu preocupación se terminará. Bueno, después seguimos platicando. Es momento de iniciar. Les doy la bienvenida a alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a esta nueva sesión de la asignatura de tecnología. En esta ocasión, el tema es necesidades sociales, problemas técnicos y el propósito es distinguir una necesidad social insatisfecha y la causa que impide satisfacerla para poder identificar problemas técnicos. Y para ello contamos con la presencia de la maestra Gabriela Palma y de su servidor José Carlos Guerrero. Gracias, maestro José Carlos. Es un gusto participar con ustedes en esta sesión. Y ustedes, jóvenes, espero que se encuentren bien allá en casa. Muchas gracias, Gabriela. Para mí también es un placer compartir esta sesión con ustedes. Es importante que tengan a la mano cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema. También revisen sus notas de las sesiones anteriores para que puedan comprender mejor las ideas planteadas. Ahora vamos a comenzar. José Carlos, ¿recuerdas que en sesiones anteriores revisamos las fases de un proyecto? Para iniciar un proyecto tecnológico, primero necesitamos identificar una necesidad y si la falta de satisfacción de esta necesidad provoca un problema. Así es. ¿Ustedes, jóvenes, recuerdan estos conceptos? Si no los recuerdan, vamos a recapitular y revisar las partes más importantes. Un proyecto tecnológico es un plan de acción que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de generar productos o servicios capaces de satisfacer necesidades. Comencemos a hablar sobre qué es una necesidad para diferenciar de un problema. Muy bien. La necesidad es aquella sensación de carencia propia de los humanos. Existen 5 tipos de necesidades: fisiológicas, seguridad, protección, afectiva, autoestima y autorrealización. Veamos el siguiente video para observar ejemplos al respecto. Maslow organizó este esquema en forma de pirámide. En la base se encuentran las necesidades básicas, y conforme la pirámide asciende, las necesidades son más complejas,
y por lo tanto, más difíciles de satisfacer. Las primeras son las necesidades fisiológicas, que son las que mantienen nuestro cuerpo en funcionamiento y nos permiten seguir con vida. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, comer, dormir y respirar. Las necesidades de seguridad y protección aparecen cuando las fisiológicas están cubiertas. La necesidad de sentirse seguro y protegido se manifiesta, por ejemplo, cuando se busca un servicio médico, cuando nos procuramos un lugar para vivir, un trabajo, una familia que nos cuide y nos proteja y a la cual cuidar y proteger. Las necesidades de afiliación tienen que ver con las relaciones sociales y afectivas. La búsqueda por satisfacer estas necesidades se manifiesta en la formación de grupos de amigos, en la búsqueda de pareja y de actividades sociales, como ir a fiestas y a reuniones, o realizar actividades deportivas y recreativas. Todas ellas satisfacen esta necesidad. Las necesidades de reconocimiento, también llamadas necesidades de estima. Estas se relacionan con la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y cómo percibimos a los demás. Tenemos necesidad de confiar en nuestras habilidades, de respetarnos, de ser independientes y libres. Cuando estas necesidades no se satisfacen, el resultado es una baja autoestima. Por último, la necesidad de autorrealización, la cual aparece cuando todas las anteriores han sido satisfechas. Es el punto más alto al que puede aspirar una persona. Estamos autorrealizados cuando hemos conseguido todo lo que nos propusimos, cuando nuestra motivación y nuestro esfuerzo nos han dado satisfacciones y alegrías. Aunque todos tenemos la necesidad de autorrealización, no todos lo logran. Es cierto, José Carlos. Los seres humanos siempre tenemos necesidades que requerimos satisfacer. Pero entonces, ¿los proyectos tecnológicos de innovación responden a una necesidad o un interés? Si lo pensamos con detenimiento, nos daremos cuenta que el interés es diferente a la necesidad. Podemos decir que el interés es la tendencia o inclinación de una persona hacia algo específico, mientras que una necesidad es la sensación de carencia de algo. Ajá, pero se puede confundir la necesidad y el interés, ¿cierto? ¡Qué buena pregunta! Veamos el siguiente video que nos ayudará a responderla. ¿Sabes cuál es la diferencia entre querer y necesitar? Queremos o deseamos algo que nos gusta, aunque no sea fundamental para nuestra vida. Por ejemplo, podemos desear un disco o un pastel. Si no los tenemos, tal vez nos pongamos un poco tristes o enojados un rato, pero no ocurrirá nada importante en nuestra vida. En cambio, todo lo que necesitamos es aquello que resulta indispensable para nuestra vida o nuestro bienestar. Y esas necesidades deben ser cubiertas como alimentación, techo, servicios médicos y medicinas, entre otras. La satisfacción de estas necesidades no es opcional, no se puede dejar para después o ignorar. Muchas veces confundimos lo que necesitamos con lo que queremos. Si tenemos muchas ganas de estrenar unos tenis nuevos, aunque ya tengamos otros, puede parecernos una necesidad, aunque en realidad es un deseo. No nos ocurrirá nada si no los compramos. Ahora piensa en un bebé. De los bebés recién nacidos podemos percibir sus necesidades, las cuales se expresan y reclaman a través de su llanto. Lloran cuando tienen hambre, sueño o frío, o si están incómodos, si es necesario cambiarles la ropa, o cuando necesitan sentir el cariño y seguridad que les dan sus familiares. Esas son las necesidades básicas de todos los seres humanos, sin importar raza, edad, religión o nacionalidad. Todos los humanos necesitan comer, dormir y abrigarse. A medida que crecemos van apareciendo otras necesidades, como la atención de los padres para sentirse seguro y querido, necesidad de jugar para desarrollarse, experimentando con el mundo que nos rodea, y de jugar con otros niños para socializar e incorporarse y aprender de la vida en comunidad. Cuando llegamos a la adolescencia, las necesidades que teníamos cuando éramos niños también cambian, se vuelven más complejas y a veces más difíciles de satisfacer. En la adolescencia no solo cambian nuestras necesidades, cambian también nuestros gustos. Ya no nos gustan los mismos juegos, ni la misma música ni ropa. Preferimos convivir y platicar con los amigos más que con la familia. Y a ratos necesitamos estar a solas. ¿Has pensado en qué necesidades nuevas han aparecido en esta etapa de tu vida? Qué interesante. A veces confundía intereses con necesidades. Durante la historia de la humanidad, las necesidades e intereses de los seres humanos han permitido la creación de grandes innovaciones. Por ejemplo, la necesidad de realizar
actividades en la noche y tener una mayor seguridad en el siglo XIX llevó a innovar el manejo y generación de la electricidad mediante la creación de los generadores de corriente directa y de corriente alterna, los cuales permitieron alumbrar calles y casas. Cierto. Y fíjate, la tecnología permite generar productos y servicios que satisfacen las necesidades no solo de algunas personas, sino también de la sociedad en general. Pero es muy interesante que cuando se detectan nuevas necesidades, se suele innovar y desarrollar técnicas para la transformación de materias primas en objetos técnicos o servicios que las satisfagan. También es importante decir que el factor moral influye en esas innovaciones, pues sí implica algunos aspectos que moralmente no son permitidos, la innovación no podrá satisfacer la necesidad. Por ejemplo, si la necesidad se satisface con un producto o servicio que afecta a la naturaleza o a la sociedad, es moralmente incorrecto. ¿Sabes que en Panamá existe un lugar llamado el Tapón del Darién? Es el único lugar donde la carretera panamericana que atraviesa todo el continente americano desde Alaska a Argentina se corta. No lo sabía. ¿Y por qué se corta en ese punto? Porque en ese lugar existe una selva tropical compacta e infranqueable que se encuentra en una región que va desde la provincia panameña de Darién al sur de este país y el norte de Colombia. Obviamente existe la necesidad de comunicar ambas partes del país por comercio y transporte, pero las consecuencias de crear una carretera que conecte ambas partes impactan directamente en la selva. Así es, pasa algo similar cuando se afecta a la sociedad. Por ejemplo, cuando la inequidad social en el acceso a las tecnologías impide que los individuos de una sociedad puedan satisfacer sus necesidades con ciertos productos y servicios. Existen algunas regiones de nuestro país en las que las telecomunicaciones y acceso a la información mediante las TIC son difíciles. Por lo tanto, no ayuda a la satisfacción de las necesidades. Sabemos que durante esta pandemia el acceso a Internet ha ayudado a satisfacer muchas necesidades. Es muy cierto, pero afortunadamente las cosas van cambiando para lograr la equidad. Y todo esto que hemos dicho hasta ahora es muy importante porque, como dijimos, para comenzar cualquier proyecto tecnológico se requiere identificar las necesidades insatisfechas que puede atender la tecnología. Jóvenes, un problema puede ser cualquier situación a la que se enfrenta una persona o un grupo de personas. Esta situación requiere ser resuelta y para ello hay más de una alternativa y no hay un camino rápido e inmediato que nos lleve a la solución. Debemos utilizar nuestras habilidades y conocimientos previos para enfrentar ese desafío. En nuestro caso, enfocaremos nuestra atención en problemas técnicos. Si miramos a nuestro alrededor, existe una gran cantidad de objetos y servicios que resuelven algunas de nuestras necesidades, pero quizá requieran de mejoras o innovaciones para hacerlo por completo. ¿Recuerdan que en sesiones anteriores mencionamos que podían realizar un inventario de problemas técnicos derivados de la detección de necesidades de su comunidad? Ah, sí, recuerdo. Además de señalar claramente la necesidad detectada, se tiene que ver si antes de que nosotros identificáramos el problema ya se había tratado de resolver y con qué contábamos para solucionarlo. Oye, José Carlos, y ya que estamos hablando de situaciones en las que se pueden identificar necesidades y problemas técnicos, ¿qué te parece si nos platicas un poco más sobre lo que te comentaba tu alumna acerca de su problema con el agua? Claro que sí. De hecho, no pudo llegar en mejor momento tu propuesta, porque nos piden que vayamos a un pequeño corte informativo sobre un asunto muy relacionado con la escasez de agua. Adelante.
Las sociedades modernas han causado un serio problema de contaminación del aire y del agua, al elaborar, consumir y desechar gran cantidad de materiales. Este fenómeno amenaza el equilibrio biológico del planeta, pues tanto el agua como el aire son elementos fundamentales para la vida. Entre las principales fuentes de contaminación del agua se encuentran los desechos que son arrojados en ríos, mares, lagos y lagunas. Los océanos son contaminados por sustancias tóxicas, como los derivados del petróleo, que son arrojados desde los buques o barcos, lo que provoca que gran cantidad de plantas y animales marinos mueran y se ocasione un daño irreversible al ecosistema. Otros contaminantes del agua son los residuos de alimentos, estiércol, arenas y arcillas, además de los plaguicidas e insecticidas. También diversos tipos de detergentes, aceites, papel, metales y plásticos. Las personas que habitamos el planeta somos quienes provocamos el deterioro y contaminación del agua al utilizar los mares, ríos y lagos como depósitos de basura. Ahora entiendo, la escasez del agua se puede deber a varias razones, como la contaminación que afecta directamente a las reservas de agua en el planeta. Además, la infraestructura en malas condiciones genera fugas y su poca existencia para captación de aguas pluviales puede provocar escasez. Esto hace que existan lugares o poblaciones donde no llega de manera regular este vital líquido. Esto es complicado. Mi alumna, que obviamente es de secundaria, vive en el Estado de México, en una unidad habitacional con varios edificios de 20 viviendas cada uno, en las que conviven familias numerosas. Todos los habitantes de la unidad deben compartir varios recursos, tales como contenedores de basura y el agua. El lugar donde vive es muy concurrido por cuestiones culturales, pues hay varias fiestas que se celebran a lo largo del año, motivo por el cual la mayoría se dedica al comercio y a la elaboración de artesanías. Gran parte del año, a causa de las constantes lluvias, tanto su unidad como los alrededores se inundan, pues las coladeras están tapadas con basura. Como la mayoría de las calles no están pavimentadas, también la tierra se acumula en las coladeras y contribuye a taparlas. Pero así como a mi alumna y a sus vecinos y vecinas tienen agua en exceso que les inunda, también carecen de ella en sus casas la mayor parte del año. Y la poca que tienen se pierde mucho en fugas. El municipio les apoya con pipas de agua, pero no es suficiente para cubrir las necesidades. Por eso, más allá de las inundaciones, su principal preocupación es la escasez de agua. Vaya, ahora entiendo por qué estás tan acongojado. Y como dices, esta problemática que vive tu alumna puede presentarse en la escuela, en el trabajo, en otras comunidades y cualquier lugar. Pero te propongo que ayudemos a tu alumna desarrollando un proyecto tecnológico. ¿De verdad? Nada me gustaría más que eso, y estoy seguro de que nuestras y nuestros estudiantes puedan desarrollarlo con nosotros. Así que, jóvenes, vayan anotando los datos relevantes para que iniciemos este proyecto. ¡Ay, sí, qué emoción! Vamos a utilizar el siguiente formato para que nos ayude a organizar la información del proyecto y las respectivas fases. Lo primero es identificar cuál es la necesidad insatisfecha que tiene la alumna y después cuál es el problema a resolver. Para poder identificar la necesidad insatisfecha, debemos hacer un muy buen análisis de la situación. Por ejemplo, podríamos considerar que la necesidad en la situación de mi alumna es alguna de estas. Compartir el agua con una menor cantidad de personas para que sea suficiente la que llegue. Vivir en un lugar donde no haya inundaciones o por lo menos
donde se inundara con menor frecuencia. Tener vecinos y vecinas que pudieran organizarse para solicitar en conjunto al municipio que ya no les falte el agua. O contar con agua suficiente para llevar a cabo las tareas de higiene y alimentación en el hogar. Sí, claro, ya si lo planteas de ese modo, puede ser confuso, porque todas las necesidades que se enlistan están relacionadas con la situación de tu alumna. Sin embargo, podemos analizar una por una para saber cuál es la más cercana a la necesidad que ella expresó. La opción A es posible, porque te contó que habitaban familias muy numerosas en las viviendas y quizás si se encontrara en una unidad habitacional con menos gente, podría alcanzar el agua para todos y todas. Solo que en ninguna parte de lo que nos contaste parece que tu alumna sienta como una necesidad vivir con un menor número de vecinos y vecinas. Exacto. En cuanto a la opción B, podríamos pensar que mi alumna necesita mudarse a algún otro lugar en el que no haya inundaciones o tanta basura y tierra que tape las coladeras. Si bien ella señala esto como una de las características del lugar donde vive, comenta que más allá de las inundaciones, su preocupación principal es la escasez de agua. Uy, claro, eso nos deja la opción C y D como una gran posibilidad. Si la escasez de agua es su preocupación principal, entonces su necesidad podría ser contar con vecinas y vecinos bien organizados que dialoguen con el municipio para que les ayude a enfrentar la situación. Solo que tu alumna nunca mencionó este punto. Excelente, Gaby. La única opción que nos queda es la D. Al analizar la situación que planteó mi alumna, podemos ver que expresa que su preocupación principal es la escasez de agua en su casa, por lo que la necesidad insatisfecha es contar con agua suficiente para llevar a cabo las tareas de higiene y alimentación en el hogar. Hemos hecho un muy buen análisis. Logramos identificar la necesidad insatisfecha y podemos escribirla en nuestro formato para tener más clara. Y lo que sigue es saber cuál es el problema que se deriva de esta necesidad. Creo que ya sé cuál es. Podemos decir que el problema es que tu alumna, su familia y sus vecinos y vecinas no cuentan con los medios técnicos para evitar la escasez de agua, ni para aprovechar de forma eficiente la que llega actualmente a la comunidad. Muy bien. Ahora ya tenemos bien identificada la necesidad y el problema a resolver. Podremos desarrollar un proyecto tecnológico que ayude a mi alumna a satisfacer su necesidad de contar con agua cotidianamente en su casa. Pues en realidad es solo el inicio, porque nos falta delimitar el problema y muchas otras acciones que nos llevarán a desarrollar nuestro proyecto técnico. Uy, pero creo que lo veremos en la siguiente sesión, porque ya se nos acabó el tiempo. De la emoción ni me había dado cuenta. Recuerden compartir lo que aprendieron hoy sobre las necesidades y los problemas técnicos con su familia y sus reflexiones y puntos de vista con su maestra o maestro de tecnología. Y les invitamos a considerar algunas situaciones en las que identifiquen necesidades insatisfechas que den origen a problemas técnicos para iniciar sus proyectos tecnológicos con su maestra o maestro de tecnología. Nos vemos en la próxima sesión de tecnología de Aprende en Casa. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Hasta pronto. ¿Cómo ves? Está bien el problema, ¿no? Porque la alumna pues, va a resolverse. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx,
en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.